Mi nombre es Yaidy Marcela Rincón Quiroga, tengo 19 años. Me gradué del Colegio Instituto Técnico Nacional de Comercio en el año 2018. En el año 2019 entré a la universidad por preuniversitario a la carrera de enfermería y actualmente me encuentro en el cuarto semestre de enfermería. ¿Qué relación encuentro yo entre la bioética y la enfermería? Pues la bioética es ese estudio de la conducta humana que se tiene en cuanto a la utilización de la ciencia en el área de la salud, en la atención y cuidado de la salud, pero se evalúa bajo unos principios y unos valores morales. Entonces, en el área de enfermería, nosotros nos vamos a encontrar en diferentes escenarios en los cuales nosotros debemos que actuar de una manera correcta, de una manera esencial, siempre haciéndole el bien al otro, siempre siendo justos, siempre manteniendo una autonomía bajo unas normas. Entonces la bioética nos va a permitir o nos va a ayudar a nosotros a saber cómo es esa manera en la que debemos actuar, cuál es esa manera en la que debemos actuar de modo correcto, basándonos o abarcando esos 4 principios de la bioética que son no maleficencia, beneficencia, justicia y autonomía. Los 2 principios que yo considero importantes en la enfermería son la empatía y el respeto. En primer lugar, ¿por qué la empatía? Porque la empatía nos va a ayudar a ponernos en el lugar de la otra persona, porque ésta ha pasado por diferentes experiencias, tiene diferentes preocupaciones y tiene diferente modo de ver las cosas. Entonces, a partir de ponernos en el lugar de él, podemos brindar un cuidado esencial y que la persona se sienta seguro sin hacerla sentir mal y sin faltarle el respeto. ¿Y por qué el respeto? Porque a través del respeto se le puede brindar un cuidado humanizado, un cuidado de calidad, sin importar el tipo de nacionalidad de la persona, sin importar su sexualidad, sin importar su raza, sin importar sus diferentes pensamientos sociales o políticos. Siempre debemos ser parciales y brindarle un cuidado de calidad a la persona respetándolo. Que si es diferente a nosotros, que si es un estrato social diferente, no importa, siempre hay que respetarla y tratar de darle el cuidado que se merece. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Aliro Tarazona Angarita, estoy próximo a cumplir 20 años de edad, soy egresado de la institución educativa San Francisco de Sales de Cúcuta, Colombia. Realicé una técnica deportiva y de gestión social, también un curso en el SENA de interpretación y ensamble de dieta hospitalaria normal y terapéutica. Actualmente estoy cursando cuarto semestre de la carrera de enfermería en la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta. La relación de la bioética y la enfermería se basa en los principios y conductas éticas en el que se promueve el respeto a la vida y la dignidad de los seres humanos. Es importante conocer sobre todo ello para prestar un servicio bueno a nuestros pacientes. Y 2 valores del jefe de enfermería de la Universidad Francisco de Paula Santander que me identifican son la justicia y la tolerancia. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Sánchez Blanco. Tengo 21 años. Actualmente estoy cursando la carrera de enfermería en cuarto semestre en la Universidad Francisco de Paula Santander, viendo pues la asignatura de bioética respecto pues a qué relación presenta la bioética con la enfermería. Tiene que entenderse pues que en la enfermería siempre prima la salud y la atención y el cuidado del paciente, pero desde el respeto, desde la calidad, desde la humanización principalmente. Y en la bioética, pues en sus pilares están la autonomía, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Entendiendo entonces así que la relación que tiene la enfermería y la bioética es muy estrecha a mi parecer, ya que para brindarle pues una atención de calidad humanizada a una persona, a un paciente, independientemente de su sexo, género, raza, etnia, es importante mantener pues, una no maleficencia, una beneficencia hacia el mismo paciente y hacia la atención que se le brinda, siendo pues así de forma un cuidado integral. Y bueno, respecto a 2 valores que siento o que yo pienso con los que me identifico en un jefe de enfermería dentro de la misma facultad, sería pues, a mi parecer, la jefe Silvia Liliana Ruiz, con los principios de la empatía y la honestidad, ya que pues en primer semestre debido a ciertas circunstancias pues le pedí algunas asesorías personales sobre algunos temas importantes a mi parecer en mi vida pues emocional, sentimental y mental, y su empatía y su honestidad pues fueron de gran ayuda
al momento pues de hablar con ella, de tratar lo que estaba pasando y el apoyo que me brindó desde su perspectiva, su punto como docente y como enfermera. Fue para mí pues de gran importancia, tanto en sentir esa empatía conmigo respecto a la situación que estaba viviendo, tanto como la honestidad al momento de tratar el tema, que creo que fueron dos factores importantes para pues ayudarme a entender mejor la situación y a sobrellevarla. Muchas gracias. Con respecto a los temas vistos en clases de la eutanasia, la muerte asistida, la encarnización terapéutica y los cuidados paliativos, mi tema de elección fue cuidados paliativos. Cuidados paliativos tiene un pilar y su pilar es buscar el bienestar del paciente a través de, como su palabra lo indica, de unos cuidados. Entonces, estos cuidados paliativos no solamente van a mejorar la calidad de vida del paciente, sino que también de los familiares, que pues se encuentran o están afrontando no solamente problemas de tipo físico, sino también psicológicos, sociales y emocionales y espirituales, que éstas se encuentran ligados o se están desencadenando a partir de una enfermedad potencialmente mortal o a partir de una enfermedad terminal. Y no solamente va a favorecer al paciente y la familia, sino que a la hora de brindar un cuidado también va a mejorar la calidad de vida de los cuidadores. Si bien el papel de la enfermería es muy importante a la hora de controlar esos síntomas del paciente con la enfermedad terminal, esos síntomas de tipo físico, psicológico, esos síntomas de tipo espiritual, emocionales, ¿a través de qué? A través de ese acompañamiento correcto, a través de esa escucha activa, a través de esa empatía, a través de ese respeto, a través de esa autenticidad y ese cuidado de calidad y humanístico. La enfermera va a hacer que esa persona, que ese paciente se sienta mucho mejor y sepa llevar la enfermedad terminal que lleva. Y no solamente para el paciente, sino también para las familias que están pasando por una etapa muy difícil de ver a su ser querido en esa situación. Entonces, siempre hay que saber actuar, siempre hay que ser prudentes a la hora de dirigirnos con esos pacientes, y no solamente con eso, sino con los demás, pero siempre mantener un buen ánimo, siempre querer el bien para el otro. El encarnizamiento terapéutico son acciones tendentes a mantener con vida a un paciente contra toda esperanza y a costa de prolongar el sufrimiento sin ningún sentido. Un ejemplo de los encarnizamientos terapéuticos son la intubación endotraqueal y la respiración asistida. Las intervenciones que debe realizar el personal de enfermería son llegar a un acuerdo con los familiares del paciente. Si el paciente está consciente y tiene la autonomía para tomar decisiones, hay que realizar una reflexión con el paciente sobre todo el sufrimiento que él está viviendo. Porque es muy egoísta forzar a una persona a vivir más de la cuenta solo porque simplemente un aparato le está prolongando su vida. Debemos tener empatía y pensar que las personas merecen un descanso y ser libres de su sufrimiento. Bueno, referente a los temas la eutanasia, el suicidio asistido, los cuidados paliativos y el tratamiento, el encarnizamiento a la hora del tratamiento, yo he elegido el tema eutanasia y el suicidio asistido. Entendiéndose como eutanasia, el procedimiento que se realiza para finalizar la vida y darle una muerte digna a una persona que se encuentra en una situación terminal, ya que pues se puede estar realizando un alargamiento de la vida, más no un mejoramiento de la misma, entonces la persona toma la decisión de finalizar con ese ciclo. Igualmente, en los suicidios asistidos se toma esta misma decisión, pero la diferencia es que en el caso de la eutanasia es una mano externa del personal de salud quien aplica una inyección letal que poco a poco pues va disminuyendo el ritmo cardíaco, el ritmo nervioso, el ritmo del cerebro, hasta que todo queda en cero y la persona muere de forma lenta y plácida. En el suicidio asistido la persona es quien toma el objeto, o en este caso por ejemplo podríamos decir que se le da a inhalar monóxido de carbono para que produzca una muerte llamada o mal llamada dulce, donde inhala este gas y lentamente va sintiendo pues que su cuerpo se adormece hasta quedar completamente inconsciente
y con el pasar del tiempo muere por la intoxicación causada por este gas, ya que pues no es un gas que pues, le permita vivir, ¿sí? Y no siente ningún tipo de dolor. De igual manera, pues en el caso de tomar o de ser necesaria la muerte o el suicidio asistido, estaría completamente de acuerdo en practicárselo a un paciente, ya que su servicio no tiene, bueno, su vida no se está dando de forma efectiva y no está disfrutando de su humanidad, de sus actividades diarias, cotidianas. Así que sería mejor para la persona, para su familia, que también es la que principalmente se desgasta, ayudarle a practicar alguno de estos dos métodos para finalizar pues ese dolor constante y perpetuo que se produce al momento de estar en una etapa terminal de una enfermedad, ¿sí? Y esperemos pues en cada aspecto pueda mejorar tanto su familia como su entorno alrededor y él mismo pues sentir calma y descanso. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Aquí una vez más en Café de la Tarde, en la emisora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Paula Santander. El día de hoy nos encontramos con los alumnos Carlos Salirio Tarazona y Jaidi Marcela Rincón, estudiantes de cuarto semestre de enfermería, quienes pues vienen a hablarnos de la eutanasia. Este tema pues tan importante y tan controversial que ha sido pues a raíz desde el momento en que se buscaba como legalizar o dar un protocolo en el Congreso, donde pues fue una ley que no llevó a mayores instancias, pero realmente este tema viene siendo un derecho constitucional desde el año 1998, solo que en Colombia pues no se ha podido tomar como una medida que establezca qué se debe hacer, cómo se debe aplicar o bajo qué conceptos, debido a algunos problemas que, bueno, o algunos sectores de la sociedad, tanto la parte religiosa, que consideran pues que es un tema completamente en contra de las leyes divinas, y otra muy buena parte que han sido pues también la sociedad, que lo ve como si las personas buscaran una salida fácil a la vida y una manera, bueno, una muerte rápida, y también pues el personal de salud que se ha visto pues directamente implicado en este tema, pues algunos médicos consideran que está completamente en contra o errado en función de su servicio o de su juramento hipocrático, ya que pues en lugar de salvar una vida, van a prestar sus servicios para terminar con la vida de una persona en función pues de ese servicio de la eutanasia o también pues del suicidio asistido, que el suicidio asistido pues también hace parte en esa legalización del derecho de 1998, para que la persona pues tenga en cuenta al momento de que esté pasando por un momento difícil una opción pues para morir dignamente, como lo determina la Constitución, sea de la forma son dos formas exógenas, donde la muerte asistida es donde el doctor le da la opción o supervisa de forma externa, en el caso de que sea por ejemplo un tanque o una tanqueta, una bala se llamaría, con dióxido de carbono o con monóxido de carbono, para que la persona la inhale como si fuera tipo nebulización, y eso produce una muerte que la llaman la muerte dulce, ya que la persona poco a poco empieza a adormecerse hasta que muere, hasta que fallece sin sentir ningún dolor. Por su parte, la eutanasia es una aplicación externa realizada por el médico, sea por ejemplo a través de una canalización, donde a un paquete, digamos, de solución salina o algo por el estilo, se le aplica el agente letal con unos calmantes y con una dosis que va a hacer que todo su ritmo cardíaco, su ritmo cerebral y nervioso disminuyan lentamente hasta llegar a cero y producir una muerte suave e indolora. Entonces, de parte de la estudiante, de la alumna Jaidi, en su concepto, ¿qué es la eutanasia? Pues digamos, tanto de manera teórica como en su concepto propio, ¿qué es la eutanasia? Bueno, muy buenas tardes. Se le llama eutanasia a esa actuación cuyo objetivo es causarle la muerte a un ser humano para evitarle sufrimientos.
bien ya sea esta es la petición del mismo, o bien por considerar que su vida carece pues de la calidad mínima para que pues este merezca el calificativo de que sea digno. De acuerdo. Y en el caso, pues, Carlos, cuéntame, ¿el dolor y la muerte forman parte de la vida humana o sencillamente es, pues, un obstáculo para el desarrollo de la misma? Muy buenas a todos. El dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos en medio de los dolores de parto de nuestra madre hasta que morimos, causando dolor a los seres queridos por el proceso que lleva a nuestra muerte. A lo largo de toda la existencia, el dolor físico o el dolor moral está presente de forma habitual en toda la vida humana y nadie está ajeno al dolor. El producido por accidentes físicos es compañero del hombre en toda su vida, o el dolor moral también nos acompaña desde la infancia hasta nuestra muerte. El dolor y la muerte no son obstáculos para la vida, sino dimensiones o fases de ella. Un obstáculo para la vida es la actitud de quien se niega a admitir la naturalidad de estos hechos constitutivos de toda vida sobre la Tierra, intentando huir de ellos como si fuesen totalmente evitables. Y esta negación en la propia realidad sí que se puede llegar a ser causa de deshumanización y frustración vital. O sea, haría parte entonces, en el caso de un paciente con una enfermedad terminal, ese dolor constante también sería parte de su ciclo vital. Y en el caso, pues, Yaidi, ¿qué considera o qué califica a una enfermedad como una enfermedad terminal? Bueno, pues se le considera a una persona que tiene una enfermedad terminal, pues cuando es portador de una enfermedad o una condición que es patológicamente grave, que pues haya sido diagnosticada en forma precisa pues por un médico experto, que demuestre un carácter, pues que esta demuestra ya un carácter progresivo y es irreversible, pues ya con un pronóstico fatal. Y esta a su vez no es susceptible a un tratamiento curativo y de eficacia comprobada. Entonces, que permita modificar el pronóstico de la muerte próxima tampoco es posible que se lleve a cabo, o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces para ese mismo. Entonces ahí sería más como el intentar seguir luchando por esa vida, es más como un encarnizamiento terapéutico, porque la persona no estaría descansando y tampoco estaría pues mejorándose su condición de vida, que es lo que busca realmente la medicina o la enfermería desde su campo de la salud. Bueno, Carlos, y en ese caso pues, Carlos, o sea, se considera como, considera que tiene algún valor positivo para las personas o la vida humana el dolor. Sí, el dolor y el sufrimiento, como cualquier otra dimensión natural de la vida humana, tienen también un valor positivo si nos ayudan a comprender mejor nuestra naturaleza y nuestras limitaciones, y sabemos entregarlos a nuestro proceso de crecimiento y maduración. Bueno, pero siendo pues parte así, estaría como un tanto en contra de esa eutanasia, de esa como vida digna, ¿no? O sea, muerte o vida digna también. Pero de todas maneras, pues, que teniendo en cuenta, o sea, si se cree desde cierto punto que eso es positivo, entonces al momento de intentar legalizar, por ejemplo, o de conceptualizar cómo se realiza ese procedimiento para la eutanasia, entonces, ¿qué argumentos se pueden emplear, Jaidi, para legalizar la misma? Pues para poder legalizar la eutanasia y su aceptación también en la sociedad, se fundamenta en 5 argumentos, que son el derecho a la muerte digna, que pues es expresamente querida por quien padece esos sufrimientos tan atroces, por el derecho de cada quien pues, a disponer de su propia vida en un uso de su libertad y de su autonomía individual. También la necesidad de regular una situación que existe de hecho, que le está haciendo daño ante el escándalo de su persistencia en la clandestinidad.
También el progreso que representa suprimir la vida de los deficientes psíquicos profundos o pues de esos enfermos en fase terminal, pues ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas. Y también la manifestación pues de solidaridad social, que significa escribir en la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen pues una dura carga para los familiares y pues para los de la misma sociedad. Que resta que no todos los partidarios o no todos los que están a favor de la eutanasia comparten todos estos argumentos, pero en cambio comparten los dos primeros y algunas veces el tercero, que acabé de nombrar. Sí, está, o sea, en ese orden se consideraría, o bueno, consideraría Carlos que la eutanasia es como la negación de la medicina. Sí, porque la razón de ser de la medicina es la curación del enfermo en cualquier fase de su dolencia, la mitigación de sus dolores y la ayuda a sobrellevar el trance supremo de la muerte, cuando la curación no es posible. La eutanasia, por el contrario, no solo es la renuncia a esa razón de ser, sino que consiste en la deliberada decisión de practicar justamente lo opuesto a la medicina, ya que es dar muerte a otro, aunque sea en virtud de una presunta compasión. La eutanasia no es una técnica ni un recurso de la medicina. La eutanasia expulsa y sustituye a la medicina. De igual forma, entonces, en ese caso, o sea, si fuera una supuesta forma de manifestar, pues, compasión con la otra persona, ¿existen o no, pues, en esos casos los derechos de los enfermos moribundos, Jairi? O sea, para poder ayudar a esa persona en esa supuesta compasión, perdón, como lo llama Carlos. Claro que sí, ciertamente pues el derecho a una auténtica muerte digna incluye unos derechos, que son el derecho a no sufrir inútilmente, el derecho a que se respete la libertad de su conciencia, también el derecho pues a conocer la verdad de su situación, el derecho a decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a las que él se quiera someter, el derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos, los familiares, los amigos y pues los sucesores o compañeros en el trabajo, y el derecho a recibir asistencia también espiritual si él así lo desea. Y pues el derecho a no sufrir inútilmente y el derecho a decidir sobre sí mismo amparan la decisión de renunciar a los remedios de la fase terminal. Entonces, siempre que tras ellos no se oculte una voluntad suicida, siempre todo se debe hacer eh, bajo el consentimiento de la persona. Bueno, en ese caso, entonces, teniendo en cuenta que para los cuidados, o sea, para la eutanasia, no se tiene, o sea, se hace una evaluación, como usted me mencionaba, pronto pues el psicólogo, se haría entonces una evaluación para determinar que no es un deseo simplemente de la persona de terminar con su vida, o sea, no es un deseo suicida, como usted decía. Entonces se necesita ese consentimiento para poder lograrlo, o simplemente es parte como de la persona que está en una enfermedad terminal, Jairi. Porque entendiéndose de esa misma forma, si la persona abandona los cuidados, o sea, el cuidado que se tiene para decidir terminar con su vida, también pues estarían los cuidados paliativos que se pueden utilizar o se pueden acompañar del cuidado que ya pues se tiene en la persona al momento de estar en esa situación para llevarlo. Entonces, siendo así, existiendo también los cuidados paliativos, Carlos, no sé, ¿considera usted que los cuidados paliativos también pueden ser una alternativa a la eutanasia? Los cuidados paliativos son un cambio de mentalidad ante el paciente terminal. Es saber que cuando ya no se puede curar, aún podemos cuidar. Es la conciencia de cuando se debe iniciar ese cambio. Si no puedes curar, alivia, y si no puedes aliviar, por lo menos consuela. Entonces considero que sí es una alternativa a la eutanasia. De acuerdo, pues vienen siendo pues sí, como usted dice, una alternativa. Es bastante buena, es bastante fiable porque ya pues en general los cuidados paliativos se aplican no solo desde el punto de vista ya cuando la persona se encuentra moribunda, sino también se pueden aplicar a la persona que está entrando en una etapa de cáncer o en cualquier otra enfermedad de estas formas terminales.
cuando recién está entrando, no solamente cuando ya le quedan pues 3, 6 meses de vida o algo por el estilo, sino que pues se puede acompañar del tratamiento para que la persona pues no tenga ese sufrimiento, ¿sí? Pero sin embargo, ¿en qué consiste el argumento de la muerte digna y pues cómo se justifica? Porque también muchas veces, por más de que se desee ese cuidado paliativo, pues la persona también llega a ver que tiene una condición que realmente solo está alargando su existencia de formas, o bueno, de manera sin sentido para él. Bueno, pues ese argumento de la muerte digna es uno pues de los principales argumentos que más se utilizan para pues promover la legalización de la eutanasia. Entonces, en síntesis, puedo recalcar que se puede formular de esta manera. La técnica médica pues moderna dispone de medios para prolongar la vida de las personas, incluso cuando se encuentran en situaciones de grave deterioro físico. Pues gracias a ellas pues es posible salvar muchas vidas que hace unos años estaban irremisiblemente perdidas, pero también se dan casos en los que se producen agonías interminables y dramáticas, que únicamente pues prolongan y aumentan la degradación del moribundo o la persona que tiene la enfermedad terminal. Y pues para estos casos la legislación debería permitir que una persona decidiera voluntariamente y libremente ser ayudada a morir, el cual esta sería una muerte digna porque sería la expresión final de una vida digna. Entonces, en ese mismo, o sea, con esa misma idea o ese mismo argumento, Carlos, podría ser entonces que hay quienes piensan o creen que un cuerpo con mucho dolor, ya desgastado, es más indigno o menos factible o menos favorable para seguir viviendo, y toman pues esa decisión de esa muerte dulce y rápida, pero pues sería como algo producido o dado o una decisión tomada por ellos mismos. En ese caso, ¿qué se cree? O sea, ¿qué diría usted? Pues el dolor y la muerte no son criterios aptos para medir la dignidad humana. Esta combina a todos los seres humanos por el hecho de serlo. El dolor y la muerte serán dignos si son aceptados y vividos por la persona, pero no lo serán si alguien los instrumentaliza para atentar contra esa persona. De acuerdo, Carlos. Bueno, en este caso, acá la oyente, desde vía en línea, pues por la transmisión, María Paula acaba de enviar una pregunta muy extensa, pero que se puede resumir pues en 2 preguntas. Está muy bien estandarizada, que dice, para Yaili, ¿en qué consiste, si hay ocasiones en las que hay pacientes, tal cual dice así, la leo textualmente, que están enfermos o discapacitados en un estado totalmente vegetativo, ¿no deberían considerarse estas situaciones con otro criterio? Claro que sí, en efecto, hay personas que piensan, incluso de buena fe, que hay situaciones en las cuales la vida humana está tan deteriorada que no puede decirse que sea propiamente humana, es decir, propia de seres racionales libres. Entonces, un enfermo con una lesión cerebral irreversible en estado de inconsciencia o conectado a un respirador puede mantenerse así mucho tiempo, pero vive una vida puramente vegetativa, que pues como lo indica su palabra es como un vegetal. Su vida no puede decirse que sea propiamente humana, un deficiente profundo, incapaz de expresarse y aún de conocer, inmerso irreversiblemente en las tinieblas, pues que tiene su mente dañada. Solo con sarcasmos puede decirse que lleva una vida humana. Para quienes así razonan o para quienes así lo reconocen, el mantener a esas personas pues con vida es más que un acto de protección y de respeto, ¿sí? Pero también es una forma de tortura que es disfrazada de humanitarismo. Entonces es necesario pues concluir y plantearse seriamente la legalización de la eutanasia para que estos pues casos extremos y definitivos, por muy dolorosos que sean, puedan pues tener su fin, si lo quiere la persona, porque pues una vida así no merece ser vivida.
Sí, analizando entonces desde ese punto, muchas veces, como usted dice, la familia es la que decide cómo extender, prolongar esa vida del paciente, esa existencia, porque realmente pues en un estado vegetativo no puede tomar decisiones, no puede actuar por sí mismo, incluso pues se encuentra conectado muchas veces a máquinas, alimentación enteral o a través de una bueno, a través de la sonda gástrica o una traqueotomía para que pueda respirar, etcétera, todos muchos casos. Entonces, en ese caso, ya no es una decisión propia, sino que la persona está ahí en un estado vegetativo, no está viviendo su vida en ningún aspecto, o sea, simplemente está siendo, o bueno, manteniéndose en el tiempo a través pues, de esas máquinas, de esos implementos. Pero de igual manera, eh, en esos casos, pues ya digamos los como extremos, ¿sí? Ya es como un punto aparte, pero de igual manera, ¿cómo se puede paliar el dolor de un enfermo terminal, Carlos? Uno de los derechos del enfermo es el de no sufrir un dolor físico innecesario durante el proceso de su enfermedad. Pero la experiencia nos muestra que el enfermo, especialmente el enfermo en fase terminal, experimenta, además del dolor físico, un sufrimiento psíquico o moral intenso, provocando por la colisión entre la proximidad de la muerte y la esperanza de seguir viviendo, que aún alienta en su interior. La obligación del personal de enfermería es suprimir la causa del dolor físico o al menos aliviar sus efectos. Pero el ser humano es una unidad y el área de medicina y enfermería, junto con los familiares, tienen la responsabilidad de dar consuelo moral y psicológico al enfermo que sufre. Frente al dolor físico, el profesional de la salud ofrece la analgesia. Frente a la angustia moral, se ofrece el consuelo y la esperanza. La deontología de enfermería impone los deberes positivos para aliviar el sufrimiento físico y moral del moribundo, de mantener en lo posible la calidad de la vida y de ser guardián del respeto de la dignidad de todo ser humano. Bueno, y pues en todo sentido, pues tanto eh, concluyendo de mi parte, yo creería que tanto la eutanasia, pues siempre y cuando sea decisión propia del paciente o los cuidados paliativos, son pues completamente viables y válidos. O sea, buscan pues aliviar el dolor o de alguna forma ayudarlo a sentirse mejor consigo mismo y con la enfermedad que está transitando y a su familia, que también pues es mayormente implicada desde el área de enfermería. Sabemos que en la mayoría de los casos quienes brindan ese cuidado, ese apoyo o fungen como segundos cuidadores son los familiares, quienes están ahí en las UCIs, al lado del paciente en las camas de hospitalización, de cuidados intermedios o en la propia casa, o muchas veces transportando a esos pacientes que ya pues han perdido movilidad. Por ejemplo, puede ser una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica, como la ELA, que impide ese desarrollo bueno, de todas las capacidades que tiene cada persona como ser humano, ¿sí? Y pues no sé, Carlos o Yaidi, algunas palabras para finalizar y que se despidan del público. Pues solamente me quedaría por decir que esos procedimientos pues solamente se pueden llevar a cabo si el paciente así lo desea, si está con su consentimiento. Y si éste pues no se encuentra consciente para poder decidir, pues la decisión la toma algún representante. Pero igual pues esas cosas siempre traen un dilema. Igual siempre hay que respetar las decisiones. Y pues agradecer por todos nuestros oyentes escucharnos y hacer sus preguntas y mostrar interés. Bueno, ya. Carlos, ¿algunas palabras? Pues agradecido con ustedes por la invitación y también a los oyentes. Cualquier duda pueden dejarla en los comentarios y ya, no más. Bueno, muchas gracias también a ustedes por aceptar la invitación y pues como ya saben, si desean pueden para el día de mañana o cuando nuevamente estemos con los invitados acá, Carlos y Yaidi, pues estudiantes de enfermería de cuarto semestre, pueden realizar nuevamente sus preguntas
Así que no tienen ningún problema. Nos vemos en una siguiente emisión de Café de la Tarde desde de la emisora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Francisco de Paula Santander. Quien les habla, Sebastián Sánchez, y hasta una próxima emisión. Nos vemos.